Este es el video más completo que te encontrarás en internet sobre semejanza de triángulos. Así que por favor, pon mucha atención y no te desesperes, no te vayas, porque para que te pueda quedar muy claro algo es importante que dispongas de tu tiempo. Así que si de verdad quieres comprender muy bien de qué va este tema, quédate en el video y sin más preámbulo, comenzamos. Sin que yo te diga qué significa que dos triángulos sean semejantes, te voy a poner una actividad. Mira, aquí te he puesto a 4 triángulos. 2 de ellos son semejantes entre sí. Ahora, únicamente por pura lógica, dime, para ti, ¿cuáles van a ser los 2 triángulos que son semejantes entre sí? Analízalo muy bien. 2 de ahí son semejantes y 2 no lo son. Perfecto. Los 2 triángulos que son semejantes es el amarillo y este que es como color azul. ¿Por qué son semejantes? Bueno, pues podríamos decir por el uso de la palabra que normalmente damos que son los que más se parecen. ¿Estamos de acuerdo? El amarillo se parece más o menos al que está en color azul. Tiene algunas diferencias, ¿verdad? Por ejemplo, una diferencia es que está más chiquito uno que otro. Otra diferencia es que están de diferentes colores, pero sin embargo sí son semejantes. Quiero que veas que si comparas, por ejemplo, al amarillo con el rojo, no se parecen en nada, ¿verdad? Y si comparamos también el amarillo con el verde, pues tampoco se parecen en nada. Insisto, los que sí se parecen van a ser el amarillo y el azul. Y en efecto, esos dos son semejantes. Pero en matemáticas, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando decimos que 2 triángulos son semejantes entre sí? 2 triángulos son semejantes si tienen ángulos iguales y lados homólogos proporcionales. Quiero que observen que he trazado aquí a los 2 triángulos que ya habíamos dicho que sí eran semejantes entre sí. He trazado aquí al amarillo y por acá al azul. Y observen, vamos a ver que en efecto estos triángulos sí son semejantes. ¿Según qué? Pues según la definición que acabamos de dar. Habíamos quedado, los ángulos tienen que ser iguales, ¿verdad? Vean que en efecto los ángulos sí son iguales, porque este tiene un ángulo de 135, este también lo tiene. Este tiene un ángulo de 14, este también lo tiene. Y este tiene uno de 31 y este también lo tiene. Por lo tanto, entonces ya están cumpliendo con el primer requisito que habíamos dicho en la definición. ¿Estamos de acuerdo? El segundo requisito era que sus lados homólogos, o sea, sus lados correspondientes, fueran semejantes. ¿Y cómo puedo hacer esto? Pues miren, muy sencillo. Voy a tomar a este lado, que mide 6 centímetros, y lo voy a dividir entre su lado homólogo, o sea, entre su lado correspondiente, que sería este que está acá abajo. Vean, es lo mismo, ¿verdad? Porque, a ver, para poder tener esta figura, es como si yo la volteo hacia acá y después la hago más grande. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que yo tendría que hacer. Entonces, quiere decir que este lado, pues sería el homólogo, o sea, el correspondiente a este otro. Entonces, voy a dividir a estos 2 lados que son homólogos. 6 entre 3. Vamos a colocarlo. Y se tiene que dar que la división te dé exactamente lo mismo que cuando tú divides a otros 2 lados que también sean homólogos. En este caso, por ejemplo, yo puedo dividir a este lado ¿entre quién? Pues entre este que está por acá, ¿estamos de acuerdo? O sea, al 2.8 entre el 1.4. Y a su vez también yo podría dividir a este lado que mide 8.2 ¿entre cuál? Pues entre este que mide 4.1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces venga, vamos a ponerlo 8.2 entre 4.1. A ver, vamos a ver cuánto dan las divisiones. 6 entre 3 resulta 2. 2.8 entre 1.4 resulta 2. Y también 8.2 entre 4.1 también da 2. Como siempre me está dando 2, o sea, siempre me está dando exactamente lo mismo cuando yo hago esas divisiones, quiere decir que en efecto estos 2 triángulos pues sí van a ser semejantes entre sí. A este valor que acabo de obtener se le conoce como razón de semejanza. Y esa razón de semejanza puede ser cualquier número. En este caso nos dio 2 porque todas las divisiones dieron 2. Pero si todas las divisiones dieran, por ejemplo, 3 o 3.5, entonces ese número que obtuviéramos después de dividir a 2 lados que sean homólogos,
pues va a ser nuestra razón de semejanza. Aquí simplemente esto implica que como me dio 2, implica que este que está por acá es lo doble en tamaño que este que tenemos por acá abajo. Para poder determinar si dos triángulos son semejantes entre sí, no hace falta que tengamos a todos los ángulos y a todos los lados de los dos triángulos. Bastará con tener cierta información mínima para poder determinarlo. A esto se le conoce como criterios de semejanza y es lo que vamos a ver a detalle a continuación. Existen 3 criterios de semejanza. El primero es lado, lado, lado. El segundo es lado, ángulo, lado. Y el tercero es ángulo, ángulo, aunque algunos autores ponen ángulo, ángulo, ángulo. Pero la verdad bastará con que tengamos 2 ángulos. Ahorita lo vemos a detalle. Primer criterio, LLL. Si dos triángulos tienen a sus 3 lados correspondientes proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Por ejemplo, supongamos que las medidas de este triángulo son 6, 7 y 8. Las unidades pueden ser centímetros, milímetros, metros o lo que quieran, ¿ok? Los dibujos no van a estar a escala. Ahora, supongamos que este otro triángulo tiene medidas de 18, 21 y 24. Nosotros únicamente con este primer criterio podríamos saber que estos dos triángulos van a ser semejantes entre sí. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que para que cumplieran el criterio LLL, sus 3 lados correspondientes tendrían que ser proporcionales. En este caso, vamos a ver que en efecto sí son proporcionales, ya que si yo divido al 18, que es este lado, entre su lado correspondiente, que es 6, me va a dar lo mismo que si divido a este lado entre su lado correspondiente, que es 8, o sea, 24 entre 8. Y me va a dar lo mismo que si divido al 21 entre el 7. En los 3 casos la división da exactamente lo mismo, ¿estamos de acuerdo? La división dará 3, que es nuestra razón de semejanza. Entonces únicamente bastó tener los valores de los 3 lados para poder determinar que en efecto estos dos triángulos sí eran semejantes. Segundo criterio, lado, ángulo, lado. Si dos triángulos tienen a sus lados correspondientes proporcionales entre sí, y el ángulo que se encuentra comprendido entre ellos es igual, quiere decir que los triángulos son semejantes. Por ejemplo, según este segundo criterio, estos dos triángulos van a ser semejantes entre sí. ¿Por qué razón? Porque sus lados correspondientes, o sea, sus lados homólogos, son proporcionales entre sí. Vean, si yo divido a 20 entre su lado correspondiente, que es 4, me va a resultar lo mismo que si divido a 35 entre su lado correspondiente, que es 7. Recuerden que los dibujos evidentemente no están a escala, ¿ok? Hacemos la división. 20 entre 4 resulta 5 y 35 entre 7 también dará 5. Listo, entonces con esto estamos viendo que estos lados que son correspondientes entre sí, sí van a ser proporcionales. Ahora, vamos a ver que el ángulo que se encuentra en ellos sí es igual. Por lo tanto, con esto estamos 100% seguros que estos dos triángulos son semejantes. Criterio número 3. Ángulo, ángulo. Si dos triángulos tienen a dos ángulos correspondientes iguales, entonces esos dos triángulos van a ser semejantes. Por ejemplo, bastará con aplicar a este criterio para poder observar que estos dos triángulos son semejantes, ya que como podemos observar tienen dos ángulos internos que son iguales. Este mide 120 acá, y este mide 45 aquí y también mide 45 acá. ¿Por qué razón no necesitamos saber a un tercer ángulo? Porque nosotros podríamos calcular cuánto vale este tercer ángulo, ¿estamos de acuerdo? Y este que está aquí pues va a valer exactamente lo mismo que el que está por acá. Entonces bastará con saber que tiene dos ángulos que sean iguales para poder decir que sí son semejantes entre sí. Para que esto pueda quedar muy claro, vamos a resolver este ejercicio en el que nos piden relacionar a las columnas según el criterio de semejanza adecuado. Aquí, en este caso, vamos a considerar que estos pares de triángulos son semejantes. Lo importante aquí, insisto, es observar cuál va a ser el criterio adecuado que tenemos que aplicar.
Entonces venga. En el primero nosotros nos están dando a un lado y al ángulo. Y vean que el ángulo es justamente el que está comprendido entre los dos lados. Aquí lo mismo. Entonces quiere decir que el criterio que vamos a aplicar pues es el de lado, ángulo, lado. Por lo tanto, para el ejercicio número 1 tendría que ser lado, ángulo, lado, que es este que está por acá, ¿verdad? Sencillo. A ver, vamos a ver el ejercicio número 2. En este caso, el problema es que, como pueden darse cuenta, no me está dando medidas, pero no importa. Cuando tú veas líneas como estas, ve que tiene como unas rayitas aquí en medio de los lados, te está indicando que este lado con este lado van a ser proporcionales, que este lado con este lado van a ser proporcionales y que este lado, como no tiene nada, pues va a ser proporcional con este otro lado. Por lo tanto, nosotros estamos viendo que tenemos a 1, 2 y 3 lados que son proporcionales respecto al otro triángulo. Por lo tanto, el criterio pues tendría que ser lado, lado, lado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este va con lado, lado, lado. Y bueno, finalmente, aquí como podemos darnos cuenta, nos está marcando a este ángulo únicamente con una curvita, aquí también, y a este ángulo con dos curvitas, vean. Entonces me está diciendo que este y este ángulo van a ser iguales y que este y este ángulo van a ser iguales. Como me está dando a dos ángulos, entonces el criterio pues será este que está por acá, ¿verdad? El de ángulo, ángulo. Y ya, último ejercicio. En este nos están preguntando, ¿son semejantes? Pues a ver, vamos a averiguarlo. En este caso tendríamos que usar el de lado, ángulo, lado. ¿Estamos de acuerdo? Porque es la información que nos está dando en estos dos triángulos que no están a escala. Entonces, para poder saber, teníamos que ver que los ángulos fueran iguales. En este caso, los ángulos sí son iguales. Y que los segmentos que tenemos por acá, que son correspondientes, sí sean proporcionales. Entonces, yo tendría que dividir al 40 entre 20. 40 entre 20 me resulta 2, ¿cierto? Ahora voy a dividir al 65, entre su lado correspondiente u homólogo, que es de 30. Pero si nosotros hacemos 65 entre 30, esto no me da 2. ¿Estamos de acuerdo? Da diferente de 2. Por lo tanto, entonces, estos dos triángulos, pues no son semejantes. Y finalmente vamos a ver a estos dos. Por aquí tenemos el criterio de ángulo, ángulo. Vean, me están dando este ángulo que vale 30 grados y este que es un ángulo recto, o sea de 90 grados. Por lo tanto, este triángulo y este triángulo, como podemos darnos cuenta, sí van a ser semejantes porque ambos tienen a un ángulo de 30 y a un ángulo de 90 grados. Listo, con esto entonces hemos terminado nuestro video. Espero que esto les haya quedado claro porque de verdad es bien importante que comprendan la parte teórica. Nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y pórtense bien. Adiós.